Hola mis hermanos, ¿cómo están? Aquí nuevamente con ustedes para compartir este precioso texto bíblico de el sacerdocio. Y bueno, remontándonos en la historia de lo que viene siendo el origen del sacerdocio. Bueno, pues Dios en el principio, desde los tiempos de Moisés, hizo consagrar a Aarón y a sus hijos que son de la tribu de Levi como sus sacerdotes. Pues, ¿para qué? Bueno, pues para que el Señor, a través de estos sacerdotes, bueno, hicieran sacrificios para el perdón de los pecados y así estuvieran en comunión con Dios. Y así por todo este tiempo estuvo esta tribu ofreciendo los sacrificios, aunque los hijos de Aarón, por ejemplo, algunos de ellos, bueno, pues cayeron en pecado y murieron, pero así fue la relación hasta tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, pues Él llega a ser el sumo sacerdote. ¿Por qué? Bueno, pues porque hace un sacrificio por el pecado del mundo. Y bueno, pues ahí culmina el pecado general de todo el mundo, ¿sí? Pero para esto, bueno, la ley que hizo Dios a través de Moisés con sus sacerdotes, en este caso Aarón y los hijos de Aarón, pues no, eso es una ley que no termina, es una ley perpetua que se fue dada a la tribu de Levi. Cuando viene Jesús, bueno, pues Él no es de la tribu de Levi, Jesucristo es de la tribu de Judá, y bueno, y pues ahí se paga todo el pecado, ya no hay pecado en el mundo. Desafortunadamente nosotros seguimos pecando y estamos en el mundo y seguimos pecando, pero no terminó el sacerdocio. Jesucristo no, con su presencia de nuestro Señor Jesucristo, Él no anula nada, al contrario, Él le da una forma definitiva a todo lo que es la ley divina, en este caso la ley de Dios, lo que se dio en el Viejo Testamento. Y pues el Señor Jesucristo, cuando edifica una iglesia sobre sus discípulos, y esto lo podemos constatar en Mateo 16, 18, cuando hace una nueva iglesia en sus discípulos, en ese caso en Pedro, pues de allí ya viene la continuidad del sacerdocio. ¿Por qué? Bueno, pues como podemos constatar en San Mateo 16, 13 en delante, que pues allí hay que ir a confesarse y sí, continúa el sacerdocio. Para esto no terminó la tribu de Levi, porque podemos constatar, por ejemplo, en el libro que viene siendo de la, ¿cómo se llama? Perdón, de la iglesia, por ejemplo, que viene siendo el magisterio de la iglesia. Ahí constatamos todo lo que es la historia después de nuestro Señor Jesucristo y lo que viene siendo los discípulos de los discípulos, en este caso, desde San Pedro hasta el Papa Benedicto. Pues no, el sacerdocio no terminó. El sacerdocio continuó. Desafortunadamente, a veces las objeciones que dicen que no debería de existir el sacerdocio, en especial que fueran célibes, pero pues la iglesia siempre estuvo exigiendo, en este caso, a los servidores de Dios, en este caso los sacerdotes, obispos y diáconos, bueno, pues que se abstuvieran de tener mujeres y que de tener algún tipo de relación, porque todo aquel que estuviera cerca del Señor, en este caso, para oficiar, ya sea como las misas, por ejemplo, pues deben de ser limpios y puros, porque así como los hijos en este caso de Aarón, que murieron pues porque el Señor miró que estaban en pecado y bueno, pues porque no siguieron la ley, bueno, pues murieron. Pero para esto vamos a constatar en este precioso libro que es el Magisterio de la Iglesia, a ver qué nos dice respecto a cómo fue que hubo la continuidad del sacerdocio entre lo que viene siendo después de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Veamos así, mire, por ejemplo, en este libro de lo que viene siendo el Magisterio de la Iglesia, como la Iglesia fue perseguida por 3 siglos, entonces
pues la iglesia no se acababa de acomodar porque fue perseguida, tenía una persecución por Roma, en este caso, que estaba siguiendo a todos los cristianos y pues los aniquilaba, los mataba, los metía presos. Y para esto, que se dio el primer sínodo de Elvira, por ejemplo, fue en España, donde la iglesia, como ya venía diciéndole a estos discípulos que se abstuvieran, dice así, por ejemplo, en el celibato de los clérigos, dice: se ha decidido por completo la siguiente provisión de los obispos, presbíteros y diáconos, y a todos los clérigos puestos en ministerios, que se abstengan de sus mujeres y no engendren hijos, y quien quiera que lo hiciera sea apartado del honor de la clerecía. ¿Sí? Nos está diciendo que desde ese entonces ya existía el celibato, pero pues desafortunadamente, como la iglesia se estaba en este caso acomodando, porque fue perseguida por 3 siglos, después de Constantino, que ya hubo la libertad de llevar la evangelización, bueno, pues entonces es porque la iglesia apenas se estaba acomodando allí en ese tiempo, pero ya estaban diciéndoles con tiempo, porque en ese tiempo que estamos hablando, ¿en qué año, por ejemplo? Fue en el año 304 aproximadamente, porque no nos dice con exactitud, como puede ser en el año 303, 304, cuando se dio este sínodo de Elvira en España. Pero bueno, la iglesia siguió hablándoles, en este caso a los discípulos, para que se abstuvieran, ¿sí? Veamos, por ejemplo, qué nos dice aquí en años después, todavía cuando la iglesia siguió pidiéndoles, en este caso a los servidores de la iglesia, ¿sí? Y dice: porque hemos sabido que muchos sacerdotes de Cristo y levitas, oiga usted, mi hermano, ¿sí? Como nos dice aquí en este precioso libro del magisterio de la iglesia, levitas, que vienen siendo a quien nuestro Señor en el principio les dio el sacerdocio, los levitas. Y aquí nos habla de los levitas en este precioso libro. Y voy a repetir: porque hemos sabido muchísimos sacerdotes de Cristo y levitas han procreado hijos después de largo tiempo de su consagración, no solo de sus propias mujeres, sino de torpe unión, y quieren defender su crimen con la excusa de que se dice en el Antiguo Testamento haberse concebido a los sacerdotes ministros facultad de engendrar, porque el año de su turno se manda a los sacerdotes a habitar en el tiempo lejos de sus casas, pues por la razón de que ni aun con sus mujeres tuvieron comercio carnal, a fin de que, brillando por la integridad de sus creencias, de su conciencia, ofrecieran a Dios un don aceptable. Y dice: y de ahí que también el Señor Jesús, habiéndose ilustrado con su venida, protesta en su evangelio que vino a cumplir la ley, no a destruirla. Y esto lo podemos constatar en Mateo 5:17, donde dice que el Señor Jesucristo no vino a quitar nada de la ley. Sí, y si vamos a Mateo 5:17, por ejemplo, 5:17 dice, dice: no crean que yo vine a suprimir la ley o a los profetas. No vine a suprimirla, sino para darle su forma definitiva. Amén, es palabra de Dios. El Señor Jesucristo no vino a quitar el sacerdocio. Amén. Él vino nada más a darle una forma definitiva. Y como el Señor Jesucristo, Él fue perfecto, no se casó, no tuvo mujeres, igual. Todas las personas que están haciendo este servicio deben de ser célibes, ¿sí? Por eso la iglesia estuvo pidiendo el celibato desde este principio. No es como se ha divulgado por ahí que, desafortunadamente, por los hermanos separados, que siempre están en los ataques, que la iglesia, es un invento de la iglesia, que el celibato, no, pero no es un invento de la iglesia. Es algo que se viene imitando al Señor Jesucristo. Ese es el celibato, amén. Y bien, entonces continuando aquí lo que dice, y por eso quiso que la forma
de la castidad de su iglesia, de la que él es esposo, irradiará con esplendor a fin de poderla hallar sin mancha ni arruga. Esto lo podemos constatar en Efesios 5:27. Amén. Y dice, todos los levitas y sacerdotes estamos obligados por la indisoluble ley de estas sanciones, es decir, que desde el día de nuestra ordenación consagremos nuestros corazones y cuerpos a la sobriedad y castidad para agradar en todo a nuestro Dios en los sacrificios que diariamente le ofrecemos. Amén. Y esto es porque los sacerdotes cada día se ofrecen sacrificios en la iglesia cuando la gente va, en este caso, a escuchar misa y en este caso a confesarse, y pues es por eso que el sacerdote debe estar limpio, no debe de estar en pecado en ningún momento. Amén. Y no porque el estar casado sea un pecado, no. Lo que pasa es que hay gente que le entrega su vida al Señor, y bueno, como la novia de Jesús, en este caso es la iglesia, igual el sacerdote representa a Jesús, y igual tiene que respetar a la iglesia como la respetó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si usted va, por ejemplo, allí a Efesios 5:27, podemos constatar lo que dice aquí en su palabra. ¿Qué es lo que el Señor hizo? Efesios 5:27. Veamos qué dice rapidito aquí en su palabra. 5:27 dice: porque bien es cierto, deseaba una iglesia espléndida, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Él mismo debía él mismo debía prepararla y presentarla. Amén. Como podemos ver, el Señor Jesucristo quiere una iglesia sin mancha ni arruga. Amén. No nos dejemos llevar, desafortunadamente, porque, bueno, pues siempre están las objeciones, siempre nuestros hermanos separados están buscando la forma, porque en las iglesias de ellos no hay sacerdotes. Bueno, pues ellos creen que también en la iglesia que fundó el Señor Jesucristo tampoco debe haber sacerdotes, pero podemos constatar lo que nos dice aquí. En el magisterio de la iglesia, lo que nos dice en la palabra del Señor, no, pues no, nosotros no podemos aliarnos a una idea de hombres cuando ya viene aquí la palabra del Señor. Amén. Mis hermanos, yo los invito a que tomen en cuenta estos textos bíblicos y a razonar un poquito en cuanto al sacerdocio. Amén. Bueno, mis hermanos, mi nombre es Jesús Pineda. Lo veo en otra ocasión. Cristo le ama. Hasta pronto.